Bueno, eh, nos quedan dos temas realmente, sí. Pero lo que les digo, bueno, pues vamos a ver cómo nos va con estos dos temas. eh, de eso, realmente un tema es sobre superficies de simple curvatura y el otro tema es el desarrollo de, en este caso, de superficies que son regladas, ¿sí? Entonces, pero de ese tema, pues, bueno, yo creo que los alcanzamos a ver los dos, no son temas complejos de entender, ¿sí? Em, pero yo creo que solo vamos a evaluar, creo no, vamos a evaluar uno solo, ¿sí? Que sería el de, pero igual yo creo que alcanzamos a ver los dos temas, son temas sencillos, entonces, que tienen que ver con cómo dibujo yo superficies que son de simple curvatura y cómo yo hago el desarrollo de esas superficies de simple curvatura y también incluimos las superficies regladas. ¿Bueno? Entonces, acá hay un mapa conceptual, ¿sí? Acerca de las superficies. Aquí está, aquí se los voy a compartir ahí de una vez en el, en el drive del curso. Ah, no. Bueno, este mapa conceptual. Bueno, entonces es un mapa que nos permite clasificar la superficie. Entonces, cuando yo hablo de superficie, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirarlo, por ejemplo, con este. Cuando ese poliedro, todas estas, tiene vértices, ¿cierto? Que son las uniones de las esquinas de estos puntos, de todas las líneas. Tiene las líneas se conoce como aristas y la cara, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo acá, aquí a ver un poquito esto. Esta, bueno, entonces yo tengo unos elementos acá que son los vértices, ¿cierto? Entonces los vértices son esos punticos que yo veo ahí y estos puntos se conocen como vértices. La línea que une los vértices, ¿sí? Tiene un nombre que sería, bueno, la puedo llamar línea, pero normalmente se conoce como arista. Entonces esto es una arista. Entonces la unión de varias aristas me forman un plano, que es lo que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, en este programa, cuando yo le digo que quiero crear una superficie planar, entonces se llama superficie planar y él me vuelve esas líneas, ¿cierto? Me las vuelve un plano. Entonces, yo aquí tengo un plano. Entonces ese plano lo forma una serie de líneas, o en este caso una serie de aristas. Entonces en este caso tengo tres aristas que al unirse pues me forman un plano y ese plano me forma una superficie, ¿sí? Entonces, en este caso esta superficie no tiene ningún espesor, ¿sí? Bueno, tendrá un espesor mínimo, pero entonces cuando yo ya le doy un espesor a esa superficie, ¿sí? Ya pues tendría que, digamos en este caso, esta superficie solo existiría en dos dimensiones, ¿sí? Existiría en dos dimensiones. Si yo ya quiero una tercera dimensión, que sería darle un espesor, en este caso, pues necesitaría darle un valor de cuánto espesor va a tener, ¿sí? Pero las superficies, en este caso una superficie,
Al unir varias superficies que no tienen un espesor, digamos, considerable, en este caso, yo uno varias superficies o varias caras, estoy formando un poliedro. Entonces, en este caso, este poliedro está formado por varias caras, ¿sí? Y cada cara pues la conozco como una superficie. Entonces, en este caso, nosotros definimos superficie, ¿sí? Como, o asimilamos la superficie como la misma cara, ¿sí? Entonces, eso es una superficie. Entonces, esas superficies pueden tener una clasificación. Entonces, una superficie. Si ustedes, bueno, busquemos por ejemplo una definición ahí típica de Wiki, de superficie. Dice, por ejemplo, parte más externa de un cuerpo que lo limita o separa de lo que lo rodea, ¿sí? Aspecto exterior de una situación que se percibe a primera vista sin priorizar en el conocimiento. Entonces, sería como la primera opción. Entonces, una superficie se puede definir como un conjunto de puntos de un espacio euclídeo que forma un espacio topológico bidimensional que localmente, es decir, visto de cerca, se parece al espacio euclídeo bidimensional, ¿sí? Entonces, eso, la parte más externa de un cuerpo que lo limita o lo separa de lo que lo rodea. Entonces, en este caso, la superficie, ¿sí? me está formando un cuerpo, ¿sí? Al unir varias superficies forman un cuerpo y entonces lo que hay interno, pues obviamente es hueco y el papel de la superficie en este caso es separar, digamos, como esos dos elementos, ¿sí? O sea, y al unir varias superficies, pues me forman un cuerpo en este caso que conozco como poliédrico, ¿sí? Un poliedro en este caso que tiene varias caras que están unidas por sus aristas. Bueno, entonces, las superficies yo las puedo clasificar. Entonces, yo puedo clasificar las superficies en superficies regladas. Hay varios tipos de clasificaciones, pero bueno, la más simple, la más sencilla sería clasificarlo en superficies regladas y superficies de doble curvatura, ¿cierto? Entonces, las superficies regladas tenemos los poliedros, que son los que acabamos de ver, ¿sí? Eso. Entonces, esas son superficies regladas. ¿Por qué son superficies regladas? Porque se forman una superficie reglada se forma a partir del movimiento de una recta. Entonces, por ejemplo, si yo hago una línea acá, ¿cierto? Entonces, yo hago una línea, puede ser aquí en el programa, en ese programa. Entonces, tengo la vista superior, tengo la vista frontal, tengo una perspectiva, tengo una vista, se puede hacer en frontal, voy a hacer una línea, ¿sí? Entonces, yo hago aquí una línea. Aquí la tengo, ¿sí? Aquí tengo mi línea. Entonces, esa línea, si yo le doy un movimiento en el espacio, o sea, si yo la muevo en el espacio, lo que voy a formar es una superficie. Entonces, por ejemplo, ese tipo de programas, cuando yo le digo, bueno, ustedes ven acá hay unos menús que dicen, bueno, archivo, normal, edición, vista, hay curva, superficie y sólido, ¿sí? Entonces, y hay una que se llama malla, mesh. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí donde dice superficie, yo le puedo decir que yo quiero crear una superficie que sea tipo superficie, le digo extrusión, entonces, ay, ¿qué? Pero para que veamos mejor, acá la giramos un poquito acá. Entonces, bueno, yo selecciono superficie, esta línea, y le digo, sí, entonces, bueno, entonces lo que hago es moverlo. O sea, lo que hace es que esa línea la mueve, la desplaza en el espacio, ¿cierto? Y a partir de esa línea, si yo la muevo por una dirección, entonces me forma una superficie. ¿Sí? Entonces, la superficie, cuando son regladas, entonces se forman a partir del movimiento de una línea. Entonces, en este caso, sí, aquí tengo una línea recta, y tengo un desplazamiento en el espacio, o sea, una dirección de desplazamiento. Entonces, en este caso, tengo una línea y una dirección en la que se va a desplazar. Entonces, siempre voy a tener una línea recta y una dirección. Entonces, en este caso, yo voy a tener, esta línea se conoce como generatriz, la generatriz que va a formar la superficie. Esta línea en este caso se conoce como generatriz. Y la línea, o en este caso la dirección por donde se va a mover la línea, se conoce como directriz. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo una generatriz
y una directriz. Entonces, en este caso, mi generatriz es una línea recta, mi directriz es otra línea recta. ¿Sí? Entonces, al moverse en el espacio, pues él forma una cara, o en este caso, una superficie. Entonces, siempre tengo dos elementos que me forman una superficie, que es una generatriz y una directriz. ¿Sí? Entonces, las más simples, bueno, son los poliedros, las que acabamos de ver. Pero también tengo otros dos tipos de superficie, que son las superficies de simple curvatura y las superficies alabeadas. En este caso, vamos a ver las superficies de simple curvatura, que tal vez son las más sencillas de entender. Las superficies alabeadas son, que la buscamos aquí, son de ese tipo de superficies alabeadas. Entonces, digamos, este tipo son, ay, está muy pequeñito este dibujo. Estos son superficies alabeadas. Están como pequeñitos los dibujos. ¿Sí? Entonces, estos tipos de superficies, por ejemplo, un helicoide, un hiperboloide de una hoja, un paraboloide hiperbólico, ¿cierto? Son elementos que se forman a partir del movimiento de una línea recta, ¿sí? Este paraboloide hiperbólico, que tal vez es como el más conocido, no sé, cuando uno dibuja, por ejemplo, en dos dimensiones, varias líneas, a uno le da la impresión de que se forma una curva, ¿sí? Pero realmente es a partir del movimiento de una línea recta. Entonces, en este caso, tengo puras líneas rectas, que son las generatrices, y la directriz, pues me la da una curva, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo una directriz y una generatriz es una línea recta y la directriz es una línea curva. Entonces, en este caso, estas son superficies alabeadas, ¿sí? Muy utilizadas, por ejemplo, en arquitectura, la verdad, ¿sí? Para formar varios tipos de elementos que a veces sirven como por ejemplo, como techos o como, se me fue el nombre bueno, lo que colocan al frente de los locales. Bueno, entonces, este, por ejemplo, está formado a partir de superficies alabeadas. Está muy utilizado, la verdad, en arquitectura. Y las superficies de simple curvatura. Entonces, las superficies de simple curvatura, ¿cuáles son? Pues los conos y los cilindros. Entonces, aquí la definición de que son las engendradas por el movimiento de una línea recta desplazándose por una línea curva, directriz. Entonces, para las superficies de simple curvatura, ¿yo qué voy a tener? Entonces, yo voy a tener una línea, también igual, una línea recta, pero yo el desplazamiento lo puedo hacer a partir de una línea, de una curva. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi directriz, por ejemplo, podría ser, yo aquí en esta, ¿dónde es que está? Aquí podría ser una curva. ¿Sí? Digamos, esta es mi línea curva. Entonces, esta línea si yo muevo esta línea a lo largo de esta curva, entonces, ¿sí? Entonces, ¿el qué hace? Él me forma esta curva, ¿sí? Esto es una superficie que su generatriz es una línea recta y su directriz es una curva, ¿sí? Entonces, esto es una superficie de simple curvatura simple. Una curvatura simple que me la da, en este caso me la da la directriz, ¿sí? La generatriz es recta y la directriz es curva. Entonces, por ejemplo, dentro de estas superficies, pues yo tengo las más típicas son, voy a dibujarlas aquí a partir de un sólido, en este caso, un cono. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un cono? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un cono acá, es muy simple. Aquí este programa funciona a partir de construcción de curvas. Entonces, por ejemplo, si este programa me resalta la línea generatriz y la línea directriz. ¿Sí? Entonces, tengo una recta y una directriz. Entonces, en este caso, la directriz es una línea curva y esa línea curva
es cerrada, me está formando en este caso, un círculo. En este caso, esta generatriz era una curva, pero es una curva abierta, no es una curva cerrada. Entonces, cuando la curva es cerrada, pues me forma o círculos o elipses, por ejemplo. ¿sí? Entonces, digamos, este cono podría ser también con base no circular, sino una base elíptica, ¿cierto? Una base elíptica sería una elipse, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos el cono. Y la otra superficie que tenemos es el... No lo veo. Ah, sí, no lo veía. El cono. Entonces ahí este programa hace lo mismo. Me muestra la línea que es directriz y la generatriz. Entonces la generatriz es una línea recta, la directriz es una curva. ¿sí? Entonces en este caso la generatriz es una línea recta, la directriz es una curva que es cerrada. Entonces, en el documento que vemos acá es la explicación de lo que son superficies de simple curvatura. El otro tipo de superficies que son de doble curvatura, o sea, son superficies que son, su forma es a partir de una curva. Un ejemplo, pues, las superficies de revolución o las superficies de evolución. Igual esas no las vamos a ver, pero como para entender el concepto es una superficie de curvatura típica es, por ejemplo, una esfera. ¿Sí? Entonces, mire, una esfera está formada por ¿cuál es la diferencia con las regladas? Pues que su generatriz es una curva y su directriz es otra curva, o sea, son dos curvas, por eso son de doble curvatura, ¿listo? Son de doble curvatura, una curva para una curva en este caso para su generatriz y una curva para su directriz. Entonces ahí tenemos dos curvas, aquí ahí me muestra. Entonces, por eso son superficies de doble curvatura. El estudio de esto es un poquito más complejo, pero igual pues no lo abordamos acá. Entonces, simplemente como para entender ahí que hay dos tipos de superficie que son las de regladas a partir de una línea recta o de doble curvatura a partir de una línea curva. ¿Listo? Dentro de las que vamos a ver, que es la de la línea recta, en este caso los conos y los cilindros, ¿sí? Entonces se conoce como cónicas y cilíndricas. Entonces, cuando es cerrado, pues es una superficie cónica, en este caso, que es, por ejemplo, vamos, si yo tengo
Espera. No, pues aquí un punto. No, me toca cortar eso. No, no, bueno, tengo que cortarlo. Ay. No, lo estoy cortando, pero bueno, ahora no sé por qué no lo corto. Bueno, ¿cuál era la idea aquí? Mostrar como el recorrido. Entonces yo tengo dos tipos de superficie. ¿Sí? No sé por qué no me corto esa superficie. Entonces tengo, voy a borrar este. Eso no necesitamos ahí. Bueno, entonces de acuerdo al mapa conceptual, tengo cónicas, tengo cilíndricas,
Las cónicas son ese tipo de superficie. Esa es una superficie cónica. Entonces, esa superficie cónica puede ser cerrada y forma un cono, o puede ser abierta, que era la que estaba tratando de hacer acá, pero es que me tengo que cortar pero de ahorita no me funciona la opción cortar. ¿Sí? Entonces, puede ser abierta, o sea, que la curva no sea cerrada, entonces es una superficie cónica, y si es cerrada, pues bueno, entonces es un cono. Y las cilíndricas, lo mismo, las cilíndricas si es cerrada, pues es un cilindro, y si es abierta como esas que tengo acá, pues puede ser de ese tipo, o puede ser así. Si esas son superficies que son cilíndricas, ¿sí? Con algún tipo de inclinación, o así recta. Entonces son superficies cónicas o cilíndricas. Aquí sí que las cónicas las clasifico según el eje o según la forma de la base. ¿Sí? Entonces, la clasificación que puedo hacer es según el eje o según la forma de la base. Entonces, por ejemplo, según el eje es la línea que yo veo aquí punteada, ¿sí? La que va aquí en la mitad, ese es el eje en este caso. Entonces, si el eje está formando con la base 90 grados, pues es un cono recto, ¿sí? En este caso, el cilindro, lo mismo. Si el eje está formando 90 grados con la base, es un cilindro recto. Pero si el cilindro si el eje, perdón, forma un ángulo diferente con la base, pues sería un cono o un cilindro inclinado, ¿sí? Que serían los dos tipos de clasificación. Entonces, según el eje, es cono recto, o sería inclinado si es oblicuo, o perdón, oblicuo si es inclinado, ¿sí? Entonces, el eje forma 90 con la base, cono recto. El eje forma un ángulo diferente a 90, es un cono oblicuo. Entonces, tendríamos las dos opciones, cono recto o cono oblicuo, cilindro recto o cilindro oblicuo. O también puedo clasificarlo según la forma de la base, que sea a partir de un círculo o a partir de una elipse. Entonces, si es a partir de un círculo, cono circular, es a partir de una elipse, un cono elíptico. Entonces, esa sería como la clasificación que yo puedo hacer de los conos y igualmente de los cilindros. Entonces, si la base en este caso es una parábola, pues sería un cono parabólico, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo una línea, en este caso directriz, que es una parábola, pues entonces sería un cono parabólico o un cilindro parabólico. Entonces serían los tipos de superficies que yo puedo tener de acuerdo de simple curvatura. Bueno, cuando yo hago un corte sobre estas figuras, ¿cierto? Pues lo que yo creo son secciones, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces sería la parte de cortes sobre un cilindro o cortes sobre un cono. Entonces, en este caso, lo que me interesa por ahora es entender cómo las figuras y cómo represento yo esas figuras. Entonces vamos aquí a hacer una capa para los conos, cono, y otra capa aquí para el cilindro. Vamos a dar esta aquí a cono y esta aquí a cilindro. Bueno, entonces, ¿cómo represento yo una figura de estas en un plano de 2 dimensiones? Entonces, si ustedes ven aquí el dibujo que yo tengo, ¿sí? Entonces, bueno, yo este cono, pues tengo una perspectiva acá para verlo, y tengo una vista superior, una vista frontal y una vista lateral. Bueno, entonces, el programa, como es un programa de dibujo basado en curvas, pues me está mostrando la línea generatriz, que es la que está sobre la superficie, y la directriz, que sería la curva, en este caso el círculo. Pero entonces, si yo necesito representarlo en un papel, ¿cierto? En una hoja, como ustedes lo van a dibujar, pues tengo que tener unas referencias para poder dibujar esto. ¿Sí? O sea, yo no lo puedo dibujar como tan simple, ¿cierto? Entonces, en este caso, para este
para este tema, para el 4 y para el 5, pues vamos a necesitar un compás. Entonces, ojalá que se consigan un compás para la otra semana. Bueno, entonces, este círculo sería si yo estoy viendo mi cilindro, perdón, mi cono, en este caso es un cono recto, entonces, bueno, yo veo aquí el eje y aquí veo una superficie. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando yo voy a dibujar esto, voy a poner aquí el de anotar un momentico. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a ver en la vista frontal, pues va a ser un triángulo. ¿Cierto? Yo voy a ver aquí un triángulo, ¿sí? Bueno, voy a tratar de... Y aquí lo mismo. Eso es lo que yo voy a ver en las vistas, ¿sí? Que sería como la parte externa del cono. Entonces, como esto es un cono recto, pues bueno, este es su eje, esto que voy a ver acá, esto aquí, y yo resalto, es el eje del cono, que está formando 90 grados. Entonces, yo tengo una representación como esquemática del cono. ¿Sí? Entonces voy a ver un triángulo, en este caso como equilátero en frontal, o hay un triángulo equilátero en la lateral, y voy a ver solamente un círculo en la superior. ¿Sí? Entonces, esta línea que es la generatriz, yo podría construir, por ejemplo, unas líneas en la superficie, ¿cierto? Entonces yo podría construir unas líneas en la superficie. Bueno, aquí voy a utilizar vertical el otro programa porque esas líneas se conocen como elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener aquí el punto 1, y aquí el punto 2, y aquí el punto 3, y aquí el punto 4, ahí voy a tener el punto 5, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, bueno, esto se conoce como elementos. Y esos elementos son los que me permiten a mí como esquematizar aquí en el papel mejor una figura de estas. En este caso, pues, si yo tengo un compás y una escuadra, pues solo con trazar el círculo ya lo tendría hecho. Pero entonces, esto lo vamos a necesitar es cuando vamos a pasar esto a otras vistas, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo ese cono desde una vista auxiliar, ¿cómo yo dibujo cómo dibujo yo ese círculo en otra vista? ¿Sí? Porque ya ahí ya aquí yo estoy viendo círculo porque lo estoy viendo desde una vista horizontal, y entonces pues él está paralelo a la vista horizontal, pues lo voy a ver como un círculo. ¿Sí? Pero si yo lo paso a una vista auxiliar, pues ya la posición que yo tenga, entonces por ejemplo en este caso, bueno, lo quito para no quitar el S, entonces va a cambiar. Entonces, estas líneas que yo estoy viendo allá, pues entonces yo las puedo representar acá, ¿cierto? Yo las puedo representar, bueno, aquí está la línea, este es el vértice, este es mi vértice. Esta es la línea 2 y esta es la línea 3, ¿sí? Esta es la línea 4, bueno, digamos. Y si yo las paso aquí a la vista, pues entonces yo voy a tener aquí el punto 1, aquí el punto 2, entonces yo lo voy a tener acá. Aquí el punto 3. Listo. Ahí. Entonces, esos elementos me permiten a mí dibujar una superficie, sea cónica o sea cilíndrica. Entonces, esa es la manera de representar estos objetos. Entonces, vamos a ver aquí un momentico el programa.
¿Dónde está eso? Bueno, es que me confunde aquí donde tengo los de la clase. Bueno, entonces yo aquí tengo un esquema muy básico de lo que es un cono, ¿cierto? Entonces yo un cono pues lo voy a ver, si lo veo, es recto en este caso, si lo veo desde arriba pues voy a ver un círculo y si lo veo en frontal voy a ver en este caso un triángulo equilátero, pues depende de la altura del vértice. Entonces yo aquí voy a marcar un puntico donde está como el vértice, ¿sí? Ahí está el vértice que en este caso, entonces yo tengo que buscar una manera de representar ese vértice, ¿sí? De decir dónde está ese vértice. Entonces yo puedo hacer,
unas líneas acá, que son líneas que me van a representar las superficies o los elementos que están sobre la superficie del cono, ¿sí? Pero entonces yo puedo darle un orden a esos elementos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para darle un orden? Entonces, yo puedo, por ejemplo, dividir este círculo, lo puedo dividir en unas partes iguales y luego esos puntos basarlos acá. Entonces, por ejemplo, yo podría dividir el círculo en... para que quede más exactico, ¿cierto? Entonces, yo puedo dividir el círculo en... Ay, Dios, ahora no me está saliendo nada hoy. Voy a hacerlo así. Bueno, yo podría dividir el círculo en 4 partes y bajar esas partes acá, ¿cierto? Pero bueno, como esas partes están coincidentes con los vértices, bueno, pues no me sirve bien. Pues ¿qué puedo hacer? Dividirlo en más partes. Entonces, por ejemplo, este círculo lo podría dividir en 8 partes, en 12 partes, para representarlo, esos elementos para representarlos abajo. Entonces, bueno, en este caso, yo puedo hacer un círculo que tiene 360 grados, ¿cierto? Y cuando yo divido el círculo en 12 partes, entonces me da yo debería hacer una línea cada 30 grados, ¿cierto? Cada 30 grados yo puedo hacer una línea. Bueno, en este caso no necesito tantas, por ejemplo. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, dividir el círculo. ¿Sí? Divido el círculo por ejemplo, en 8 partes. Esta vaina no está funcionando nada hoy. Como lento esto. Si yo divido el círculo en 8 partes, entonces cada 45 grados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a hacer una línea cada 45 grados para dividir el círculo. O la hago cada 12 partes. Por ejemplo, aquí, bueno, yo voy a hacer una línea cada 30 grados. Uy, ¿cómo no? Es cada 30 grados yo voy a hacer una línea. Bueno, en este caso lo hago aquí con esa herramienta. Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí rápido con esto. Igual después lo podemos hacer bien con los escuadros y demás, como para explicarles la idea. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, si yo veo si yo divido el cono, en este caso, con esos elementos, entonces yo voy a tener unos puntos como de referencia, ¿cierto? Entonces, unos puntos de referencia para
para toda el círculo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedarían esos puntos vistos aquí en frontal? Bueno, simplemente yo lo que hago es bajar esto y proyectarlo acá. Esa es una línea que está sobre la superficie, o sea, sobre el círculo, entonces yo lo tengo que bajar hasta acá. Y por ejemplo, ¿cómo hago? Igual lo mismo, lo bajo hasta acá. Entonces voy a encontrar dónde están haciendo la intersección esos puntos. ¿Sí? Entonces, aquí entonces haría esta línea. ¿Sí? Y aquí haría esta otra. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos que yo veo acá, pues es este mismo de aquí atrás. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a numerar aquí los puntos, entonces este es mi punto, que este sea mi punto 1 y que este sea mi punto 2, ¿cierto? Y que ese sea el 3, 4, 5. Entonces, el punto, y este sería mi vértice, este punto de acá. Este punto de acá es como el vértice en este caso. Este punto de aquí sería el vértice de aquí, en este caso. ¿Sí? Este punto 1. Entonces, esa es línea B1, la estaría viendo acá, ¿sí? B1. Pero acá también estaría viendo la línea B5. ¿Sí? Entonces aquí yo veo el punto 1 y aquí veo el punto 5. ¿Sí? Primero veo 1 y después veo 5. En este caso, este es 2. Y aquí estaría viendo el punto, si los ordeno así, en 4. ¿Sí? Entonces, el punto 2 y el punto 4 son coincidentes. Entonces aquí estaría viendo el punto 2 y el punto 4. El punto 1 y el punto 5. Este sería mi punto 3. Este sería el punto 3. ¿Sí? Entonces ya aquí estoy viendo 2, 4, 1, 5. ¿Sí? Para la construcción de este cono recto en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesito esto? Bueno, pues aquí de pronto lo vería como un exceso. Si yo tengo un compás y sé esto, pues bueno, yo lo hago solamente eso. Pero estas referencias de dividir la circunferencia para construir el cono, lo necesito mucho para las vistas auxiliares. Por ejemplo, si yo coloco un auxiliar, ¿cierto? Si yo tengo un auxiliar aquí en este caso, no sé, así, ¿sí? Y lo voy a sacar y voy a proyectar cómo estoy viendo ese cono en esta vista auxiliar. Entonces, para trasladar todos estos puntos de esta vista a esta vista, pues lo que necesito es una referencia. Entonces, si yo solamente tengo mi círculo y un vértice, pues me quedaría muy difícil construir aquí el cono. Bueno, en este caso es sencillo por la posición del cono. O sea, el cono en este caso, pues aquí vamos a ver como el mismo cono reflejado de este lado, ¿cierto? O sea, lo vamos a ver acá. Es porque el cono está sobre la superficie del piso. Bueno, eso es sencillo en este caso, porque bueno, aquí vamos a ver el mismo cono, pero así, ¿cierto? No va a haber mucho cambio. Aquí vamos a verlo así. Pero si yo hiciera otra vista acá, ahí sí de pronto cambiaría. Si hiciera otra vista auxiliar acá, esta base circular en esta vista no la vería como un círculo, la vería como una elipse, ¿sí? Por la posición de la vista. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Pues
Ah, ya vería cómo era. Estoy como lento todo. Entonces, por ejemplo, una vista técnica. ¿Sí? Entonces, una vista técnica, ¿qué es lo que estoy haciendo ya? Entonces, yo, por ejemplo, si obviamente lo voy a ver en una vista auxiliar aquí a superior, pues voy a ver el piso acá y el techo acá, entonces no voy a ver mucho cambio. Pero si yo hago una tercera vista, ¿sí? Otra vista auxiliar, pues lo que hago es girar eso, ¿sí? Entonces, digamos, si yo giro en el espacio la vista, pues mire que ya ese círculo que era, esa base circular, ya la veo es como una elipse, ¿sí? Entonces, muy seguramente aquí la, la, la base circular la voy a ver como una elipse, ¿sí? Porque si yo giro, en ese caso, cuando estoy en vista superior, pues lo voy a ver como un círculo. Pero si ya empiezo a cambiar la posición de la vista, pues entonces ya el cono empieza a variar. Entonces, para construir esta superficie de acá, esta base que es circular, hay vistas en las que se va a ver como una elipse. Entonces, yo empiezo a proyectar, en este caso, pues, si yo proyectaba acá, si por ejemplo yo proyectaba aquí la parte del 5, se hace proyecto el 4, proyecto el 3, el 2, bueno, aquí el 1, proyecto este. Sí, bueno, entonces aquí yo voy a tener, obviamente, esta vista igual a la frontal, que está sobre el piso. ¿Sí? Bueno, ahí tengo que poner las distancias que hay ahí, ¿no? Pero bueno, está un poquito más lejos. ¿Cierto? Entonces aquí voy a tener proyectado el punto. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener el 5 acá, casi que con el 4. Aquí voy a tener el 3. Aquí el 2. Aquí el 1. ¿Sí? Pero cuando los proyecte a esta vista, entonces cuando proyecte aquí el 4 y el 5 casi que están coincidentes. El sí. Sí, entonces ahí es donde empieza bueno, y entonces cómo voy a dibujar, cómo empiezo a dibujar ese punto acá, ¿sí? O sea, cómo empiezo a dibujar los puntos. Por eso es que yo hago esa división ahí de las escuadras, que está súper pequeñito esto ahora. ¿Sí? Entonces necesitamos las distancias. Y aquí es, ¿sí? Entonces para pasar el punto, bueno, obviamente tenemos que pasar el punto vértice acá, ¿no? Bien, esto es como una idea, eso vamos a hacer bien el esquemita
Para que entiendan un poquito por qué es que por qué tengo que dividir eso, ¿sí? Entonces voy a hacerlo en esta vista, voy a dibujar este cono que estoy viendo acá. Bueno, entonces voy a pasar a pasar los puntos. Entonces voy a pasar el punto 5. Entonces el punto 5 dice, casi que es coincidente con el 4. Entonces que está a 2.1. Entonces a 2.1 y paso el primer punto más o menos acá. Entonces ahí va a estar casi que el punto 5. ¿Sí? Y aquí el punto 4, entonces el punto 4 está a 25, casi 28. Entonces, sobre la misma, casi que sobre el mismo punto. ¿Sí? Un poquito más de para allá, ¿sí? Pero, entonces aquí está como a 27 este punto. ¿Sí? Y luego el punto 3. El punto 3 está aquí a 33. El punto 3, que era este, está aquí a 33. Y el punto 2 está aquí a 37.5. 35, 37.5. Entonces este es el punto 4, es el punto 3, es el punto 2, el punto 1 está a casi que de media lo mismo, ya empieza a ser menos, 36. ¿Sí? Entonces la forma que vamos a ver aquí en la curva de ese círculo, aquí lo vamos a ver como una elipse. ¿Sí? Creo que ahorita pasar todos los puntos como para que vean. Pero entonces aquí lo vamos a ver como una elipse. Entonces, para eso es que yo necesito hacer esa división, precisamente para esto, para que podamos eh, pasar los puntos que están en la base y esa base poderla dibujar en esta vista. Aquí muy seguramente va a quedar como una elipse acá y obviamente el vértice de este cono pues también tengo que pasarlo. Tengo que pasar el vértice está a 23, entonces el punto vértice está a 23 más o menos. ¿Sí? Ahí está el punto B. ¿Sí? Y aquí voy a dibujar el cono. Bueno, pero ahorita lo dibujo completo para que tengamos como una vista así esquemática de eso y entendamos como la idea. Pero entonces es eso. Entonces, yo siempre la base que es circular, la tengo que dividir. ¿Por qué? Porque es que para dibujarlo en un plano de 2 dimensiones, yo necesito tener esa referencia, yo necesito tener la referencia de esos puntos en la base para poder saber cómo está la base o la posición de la base de acuerdo a la vista, ¿sí? Y cómo queda dibujada la base aquí. Desde aquí no vamos a ver un círculo, aquí vamos a ver una elipse, ya ahorita la completo. Vamos a ver una elipse y vamos a ver unas reglas de visibilidad. Bueno, entonces voy a poner los otros puntos acá para poder dibujar esta base aquí. Y tratamos de hacer un ejercicio sencillo. Voy a descargar acá unos ejercicios que hay en el módulo. Ay, no, ese es el cuestionario. Porque si no me acuerdo cuáles son los que están ahí. Un momentico.
Aprecie y habla de la intersección. Bueno, igual lo voy a descargar. Pero creo que hay uno más sencillo. Ah, ya dónde está ese problemario. Ah, bueno, está aquí en el team, ¿no? Te voy a ponerle puntos a todo. 6. Casi que son coincidentes. Bueno, entonces aquí va a estar, ¿cuántos? 5. La posición del dibujo casi que me quedan todos coincidentes. Aquí va a estar el 6. 6 y ese es el 3. 7. El 2. 8. El 12. Y este 10 y 11 casi que están coincidentes. Casi que están coincidentes aquí con la 10 y 11 en la esquina. Bueno, entonces voy a acabar de pasar los puntos. Vamos a llevarlos en orden ahí. El 6, 14. 6 estaba acá. Eso es, la verdad, es más de cuidado que de otra cosa. Porque volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho ya varias veces. Entonces, este es el 6, entonces hay que ser como muy ordenados en el momento de pasar los puntos. 6.
Bueno, ahora 7. 7 está aquí a casi 11. El 7 también está muy pegadito acá. Esto va a pasar mucho en este tema que como tenemos tantas proyecciones, pues nos van a coincidir ahí bastante. 7. El 8. Casi que está a la misma distancia. Está a 10. El 8 es este. Ok, 2, 10. El 8 es este. Aquí a 10. El 9 está a 11, 12, 13, casi 14. Aquí está el 9. El 10 está casi a 2. El 10 está sobre esta línea. Y el 11 a 26. Sobre esta misma línea también, casi. 26. Y solo faltaría el 12. 33 también, casi. El 12 que estaba acá. 30, 12. Bueno, entonces, ¿sí ven? La vista de ese cono en esta vista auxiliar, ¿cierto? Entonces, tengo que definirla por las reglas de la visibilidad. Entonces, también para eso es que yo trazo esas líneas que son estos elementos, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir cuáles son visibles y cuáles son invisibles. Voy a ocultar estas de proyección porque es que están, como son muchas, pero va a hacer una capa aquí que sean proyecciones para que nos quede un poquito más claro. Y no nos estorbe tanto ahí. A ustedes sí les va a estorbar harto, pero bueno, entonces estas proyecciones las va a pasar a esta capa que se llama proyecciones, como para hacer más organizaditos. Bueno, entonces está aquí en proyecciones. Le puedo colocar un valor más pequeñito. Es como ese dibujo tan pequeño. Bueno, sí, ahí casi no se ve. Listo, entonces ahí están las proyecciones. Y estas líneas, ¿para qué las voy a utilizar? Como para definir la visibilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pasara estas líneas aquí a esta vista, por ejemplo, entonces yo trazo la línea B6. Voy a trazar la línea B6. B6
Voy a hacerlas un poquito más oscuras para que se puedan ver. Para que... Dejemos así como oscuritas. Bueno. Bueno, entonces yo trazo la línea B6 allá. Y si yo definiera reglas de visibilidad, ¿cierto? Entonces B6, como B6 está cercano aquí a la línea de referencia, entonces la línea B6 sería visible. Y la línea B5 también sería visible. Y B5, digamos que esté por acá, más o menos B5. ¿Sí? Y las que empiezan a quedar a partir de 5, y en este caso de 10 hacia allá, porque aquí B10 también será visible. Todas las líneas que queden detrás de eso, B10 es casi que está pegadito acá también. ¿Sí? Entonces B10 está aquí visible, B9 está visible, entonces B9 está acá, ¿cierto? Y B8 visible. Y B7 visible. Y B6, que ya la habíamos hecho acá, visible, ¿cierto? Esas serían visibles. ¿Cuáles quedarían invisibles? Las que están después de esto, o sea, después del 10 y del 5, o sea, todo lo que es B4, B3, B2 quedarían por detrás de la figura. Entonces, por ejemplo, B4, bueno, B4 casi que es coincidente, pasemos B3, B3 está aquí, entonces B3 sería una línea que es atrás. Sí, o sea, esa parte estaría ahí. Sí. Sí. B4, o sea, ahí sería B3, B2 que es esta, estaría invisible. ¿Sí? B1 estaría invisible. Y B12. ¿Sí? Entonces, esas líneas están por detrás de esta superficie. Y ahora, acá. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? Entonces, yo tengo que establecer lo mismo, unas reglas de visibilidad para esto. Entonces, lo que está cercano a la línea de referencia va a estar visible acá. Lo que está lejano va a estar invisible acá. Entonces, en este caso, las líneas que van a ser B10, B11, B12, B9, B1 van a estar visibles acá. Las líneas B4, aquí es B, no, ese es B. La línea B4, que son las más alejadas, B5, B6, B3, van a estar invisibles acá. Y entonces, eso me va a definir la visibilidad de qué parte está estoy viendo yo del cono. Entonces, en este caso, como me dice que B10, B11 es esta parte de aquí. Entonces, esta parte va a estar visible y la parte de allá, que es B4, B5, va a estar invisible. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Trazar como las fronteras, que son como, o sea, las fronteras es esto, como trazar el cono como la parte externa. Entonces, ¿cuál es la parte externa del cono? Entonces, en este caso va a ser la línea B hasta 8, ¿sí? Que es la parte como más externa. Y B, aquí puede que sean, a veces, sí, como son tantos puntos, a veces es difícil. Sí, por ejemplo, B1 o B2 casi que están, casi que B1 o B2. Si yo lo trazo a B2, quedaría por fuera B1. Entonces, como B1, más o menos como B1, es como la parte más externa. Y esto sí nos toca hacerlo a mano. O sea, esta parte de unir los puntos es como, nos toca como unirlo
como unirlo aquí a mano. Entonces, no lo vamos a hacer así con lineecitas, sino que vamos a trazar una curva. Entonces, en este caso, bueno, voy a dibujarlo aquí a ver si puedo con el lápiz. Entonces, esta parte de acá, yo voy a unir esto. Bueno, sí, esos puntos. Y esto igual. Uy, bueno, más o menos, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí está el cono. Entonces yo tengo una elipse para esos, pues que necesito esos puntos. Entonces, entre más puntos, pues obviamente esta curva me va a quedar mejor. Pues ya hacer más 12 puntos sería muy exagerado porque pasar 12 puntos ya es difícil, pasar más es mucho complique. Y menos, pues entonces ya la curva no me va a quedar tan precisa, ¿sí? Y ahora voy a hacer como los elementos. Entonces vamos a revisar cómo se verían los elementos. Entonces, como yo estoy diciendo que las que están visibles son 10, 11, 9 y 12, entonces estas líneas 8, 9, de 9, ¿sí? Esas las voy a hacer de para que no se vean tan gruesas. B9, B10, B11. Bueno, esas son visibles. Y las que van hacia allá, pues son invisibles. ¿Por qué van a ser invisibles? Porque están detrás de esta tapa y detrás de esta superficie. Entonces B7 va a quedar oculta. B6 oculta. B5 oculta. B4 oculta. B3 oculta. Y muy seguramente B2, aunque B2 casi que nos va a quedar por fuera. Va a quedar casi que coincidente. Bueno, aquí puedo ser muy preciso de pronto por el programa, pero ustedes de pronto muy seguramente, si lo hicieran en un papel, B1 y B2 casi que les coincidiría, ¿sí? Entonces, este es la vista de ese cono desde una vista auxiliar. Entonces, en unas vistas auxiliares, o si el cono no está, digamos, sobre la superficie, muy seguramente la superficie del cono no la voy a ver circular. La voy a ver circular solamente donde el plano de proyección es paralelo a la base. Pero aquí como esos planos de proyección no son paralelos a la base, pues obviamente no lo voy a ver como un círculo, sino que lo voy a ver como una elipse, ¿sí? Entonces, en eso consiste esto, o sea, el tema se llama construcción de conos y cilindros, es esto, construcción de conos y cilindros en otras vistas y tener claro como el concepto de cómo paso estos puntos. Después vamos a ver conos elípticos, cilindros elípticos, bueno, la otra parte de las cónicas y la otra parte de los cilindros, pero el esquema básico o general es este, o sea, es entender un poquito, yo tengo que hacer una división de unos segmentos y esos segmentos son los que me permiten a mí dibujar después en otras vistas, en este caso la base del cono, que es una base circular, ¿sí? El tema después incluye un plano de corte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cómo si yo le trazara, por ejemplo, un plano de corte aquí en esta vista, de pronto si yo trazara un plano de corte que va así, ¿cierto? Digamos, yo trazo un plano de corte aquí, ¿cierto? Entonces, yo tengo que mostrar cómo se ve ese plano de corte aquí, en estas vistas. Entonces, para eso me sirven precisamente también esos elementos, ¿sí? Para proyectar ese plano de corte. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el corte de este plano, que aquí lo veo de filo, aquí lo voy a ver de una manera diferente, va a pasar por estos elementos, entonces yo lo que tengo que hacer es proyectar esos elementos a la otra vista. Entonces, por ejemplo, yo tengo que empezar a marcar los puntos de corte que yo veo acá. Entonces, bueno, por ejemplo, van a haber muchos puntos de corte, ¿sí? Entonces, tengo que, por ejemplo, empezar a marcar, bueno, yo tengo aquí un punto A de corte, un punto B, un punto C, con todas las líneas que yo veo corta acá, pues lo tengo que pasar a las otras vistas. Pero realmente el tema no es
no es complejo de entender, es como de cuidado. Después ya tengo que empezar a pasar el corte que yo veo acá, el corte que yo veo con esta línea, ¿cierto? Con las líneas de los elementos, ¿no? O sea, no estas de proyección. Acá hay un corte. Bueno, acá, pues por lo que están tan pegaditas, voy a poner una sola. Acá hay otro corte. Sí, acá hay otro corte. Si yo hiciera eso con lápiz, casi que estas líneas quedarían coincidentes. Por eso solo voy a hacer uno. Entonces, pero si están alejadas, pues sí marcaría los dos. En este caso, que están muy cercanos. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, como marcar esos puntos, pero voy a traer unos punticos acá. Marcar esos punticos. Sí, estos. Voy a marcarlos así con estas líneas. Aquí lo voy a poner así. Acá. Acá. Y acá. Bueno, un poquito más derechos. Sí. Entonces, esos puntos de corte que me genera este plano de intersección, los tengo que marcar. Y luego esas intersecciones las tengo que pasar acá. Entonces, si este punto yo veo que coincide con la línea B10 y B11, entonces voy y busco la línea B10 y pongo un punto de corte aquí, ¿sí? Y con la línea B11, entonces pongo un punto de corte aquí con la línea B11. Si ese punto de corte lo está haciendo con B9 y con B12, entonces voy a subir ese punto aquí a B9, B9 y B12. ¿Cuál es 12 aquí? Acá hay un punto de corte, lo hubiera puesto más inclinado porque me va a ver como, va a quedar como muy cerradito el corte aquí. Voy a ver es como, solamente como una elipse muy pequeñita. Bueno, este está con B1 y B8. Entonces lo subo, B8 es este y B1 es esta que está acá. Y este es con B2 y con B7. Viene por esta. B7. Ay, que me equivoqué de línea. Esta era 1 y 8. 8 es esta. B2 y B7. 2 es esta. Sí, me quedó como muy pegadito. B3 y B6. Este es con B3 y B6. B6 y con B3. Y el último es con B4 y con B5. B4 y B5. Y bueno, entonces, ¿cómo veo ese corte aquí? Lo voy a ver como una elipse ahí súper pequeñita. Igual voy a utilizar otra vez el... Entonces, tengo que marcar eso. Aquí tocaría mirar... Bueno, voy a hacerlo primero así con gruesitos, pero entonces, digamos, tengo que unir los puntos. Bueno, aquí es sencillo porque como es un cono recto, entonces esto me va a formar como una elipse. Acá más o menos, ¿sí? Dejémoslo así gruesito como para que se vea. Sí, entonces, ese corte que yo estoy viendo de filo acá, en esta vista, pues lo voy a ver, como el cono está un poquito girado, pues voy a ver el corte así. Se puede ver esta figura de esta manera. Si yo soy
En este caso, por ejemplo, esta parte debería ir a trazos. Ah, pero es que esta no es un contorno. Que es que no es un contorno. Bueno, entonces ese sería el corte que haría aquí. ¿Cómo vería el corte aquí bueno, aquí en superior? Pues bueno, aquí lo veo como... Entonces paso, tendría que proyectar todos esos punticos. Bueno, aquí son líneas separadas, pero bueno, yo igual por ahí como la rapidez del ejercicio lo voy a hacer así, pero como para explicar, pero igual es que nos toca ser un poquito más detallistas. Entonces esta está cortando B4 y B5, entonces más o menos el corte va a ser B4 acá y B4 y B5. Creo que es más hacia adentro. Esta línea estará cortando B6 y B3. B6 acá y B3 acá. Ahí voy a ver una especie de elixir porque por la forma del corte. Ahí se está cortando B7 y B2. Entonces B7 acá y B2 acá. Ese 2 estaría un poquito corrido para allá. Este está cortando B8 y B1. Bueno, casi son diferentes. Un poquito más para allá B8 y B1 por esta medio. Este está cortando B9 y B12. B9 y B12. Y este está cortando B10 y B11. ¿Sí? Entonces, ahí yo debo ver una elixir. Vuelvo a hacer lo mismo. Por la forma del corte, por lo que es inclinado, esto debe ser una elixir. Bueno, uy, aquí quedó como... Debe haber un error ahí de medio. Bueno. Debería ser una elixir. Bueno, toca tomar bien las medidas porque estoy pasando esos puntos juntos. Toca esos pasarlos aparte. No debería dar así como una meba. Debe ser una elixir bien formadita. Bueno. Entonces, en esto consiste el tema. O sea, el tema consiste en construir el cilindro, y en este caso el cono en todas las vistas que nos lo pidan y trazar el plano de corte que está formando o la forma, que sección. O sea, en este caso, esto que estoy haciendo acá, esto se conoce como sección. O sea, es como si estuviera, lo mismo que hicimos en lo anterior, esa sección que yo estoy dibujando acá. Entonces, eso es una sección. En este caso se llaman secciones cónicas o secciones cilíndricas. Secciones cónicas si hago el corte en un cono, secciones cilíndricas si hago el corte en un cilindro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que ver es cómo se forma, qué sección me forma. Entonces, depende del corte, me va a formar una sección parabólica o una sección hiperbólica o una sección cilíndrica o una sección circular. Eso lo vemos más claro el miércoles, ¿sí? Pero yo lo que quería que vieran hoy era como entender como el procedimiento que vamos a hacer para este módulo 4.
Yo creo que estaríamos en capacidad de resolver, por ejemplo, y entender el primer ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio que plantea aquí el problemario que yo le subí, que dice problemario GD. Ahí tiene el módulo 4. Entonces dice problema 1, construir un cono recto circular cuyo eje BO tiene rumbo 45 noreste. BA es un elemento de la generatriz que tiene una longitud real de 8 centímetros y el ángulo entre la generatriz y la base es de 60 grados. Después dice, dibuje la intersección que se produce con un plano cortante horizontal que pasa por la mitad del eje BO. Bueno, no sé por qué el primer ejercicio debería ser este. Construir un cono circular recto si el rumbo de su eje y el ángulo entre la generatriz y la base es 60. Este debería ser el problema 1. No sé por qué colocan primero uno de intersección. Es un problemario viejo. Podríamos ver el problema 2 y después vemos lo de la intersección. El problema 2 está más sencillo. El eje del cono circular, dibujen en su prefrontal si el punto 1 es un punto sobre la electricidad. Ese también está sencillo. Construyan con, bueno, aquí ya tiene intersección. Pero el problema 2 y el problema 3. Entonces, dice, construir un cono circular recto si el rumbo de su eje BO tiene 45 grados hacia el sureste y el ángulo entre la generatriz y la base es de 60 grados, ¿cierto? Entonces, dice, voy a copiarla acá. Entonces, ¿cómo planteo yo un ejercicio de estos? Entonces me dan un enunciado sencillo, en este caso me dice que construya un cono circular recto y me dan unas medidas acá. Me dan un punto B, que yo asumo que es B es el vértice, y me dan un punto O. ¿Cuál es el punto O? El punto O es, digamos, si yo trazara el eje aquí, si yo trazara un eje, en este caso esta, bueno, ya la tengo ahí, bueno. Bueno, voy a poner la negrita. Bueno, esa línea. Esa línea sería B, O. Sí, ese es O. O. BO. El eje BO. ¿Dónde está aquí el eje BO? Bueno, aquí lo veo como punto. Uy. Que ya habla. O. Veo, está aquí como punto porque aquí está como línea perpendicular, línea vertical, aquí está perpendicular a la base, aquí lo veo como punto. ¿Dónde está aquí el eje BO? Entonces aquí está B y se supone que O está acá, ¿sí? O estaría en la mitad, ¿no? O sea, donde está la proyección de B, pues ahí debe estar BO acá. Toda la mitad ahí, igual que acá. Sí, ahí estaría BO. ¿Dónde estaría BO en esta vista? Bueno, pues con la proyección. Tengo que hacer la proyección de este punto, ¿sí? Tomar la medida de acá, que se supone que es la misma de B, ¿cierto? En este caso, este BO va a estar paralelo a esta línea. Más o menos por aquí está BO. Que lo paso con la medida. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el eje BO acá visto en esta vista. Más o menos está por ahí. Entonces, el eje, cuando hablamos de BO es el eje. Si hablamos de cilindro, de cono circular recto, entonces es un cono que está formando 90 grados con la base. Entonces, aquí dice, construir un cono circular recto si el rumbo de su eje BO es 45. Entonces, nosotros deseamos trabajar un rumbo. Entonces, traen sus escuadras. ¿Dónde están las escuadras? Un momentico, que me quedo esto aquí.
Entonces traen su escuadra y le dicen que el eje lo miden el rumbo, perdón, lo miden en superior. Entonces dice que es 45 grados hacia el sureste. Me dicen que es del eje BO. Entonces ya tenemos el punto O ahí. Entonces ponemos la escuadra sobre el punto O. Entonces me dice BO 45 hacia el sureste. ¿Sí? O sea, recuerden que entonces tenemos norte, ¿sí? Acá. Norte. Tenemos este. Tenemos aquí el oeste y aquí el sur. Entonces sureste, o sea, 45 sureste va hacia allá, ¿sí? Hacia allá. Debe ir el... Ahí, hacia allá, sureste. Entonces, de B a O, tenemos O. Entonces, el rumbo lo vamos a medir con respecto a O, pero vamos a medir los 45 hacia este lado, ¿sí? O sea, hacia este lado. Porque A de B a O es 45. Ese es la línea BO, ¿sí? BO. Aquí. Aquí está el punto B, ¿sí? B. Y aquí está O. Aquí tenemos B, entonces la proyección va a estar acá. Sí, ahí estoy proyectando B y con esta proyección pues entonces encuentro exactamente dónde está B aquí. Entonces dejo voy a proyectar el punto exactamente ahí. Entonces ahí está B. Ya tendríamos el eje BO. Listo, me dicen que es un cono circular recto si el rombo de BO es 45 y el ángulo entre la generatriz y la base es de 60. Entonces, cuando yo estoy viendo un cono, ¿cierto? Bueno, mirlo. Entonces, recuerden que la generatriz es la línea que está formando la superficie y la base es esta. Entonces, si me dicen que hay un ángulo entre la generatriz y la base de 60, quiere decir que el ángulo de 60, de los 60 grados, los voy a, lo van a formar esta generatriz con esta base. Entonces, eso es lo que tengo que buscar allá, que ese ángulo que forma la generatriz con la base formen 60. Entonces, si tengo el eje BO aquí en esta vista y aquí tengo el eje BO así, quiere decir que yo no lo estoy viendo en longitud real acá. O sea, no estoy viendo el eje BO en longitud real acá. Para ver ese eje BO en longitud real, ¿sí? Pues necesito una línea que esté paralela a ese eje en longitud real. Entonces aquí voy a trazar una línea. Ahí me toca dejarle espacios porque como yo después me voy a volver con el dibujo, pues tengo que dejar todos esos espacios. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una paralela, perdón, al eje BO, entonces aquí voy a tener
la longitud real del eje BO. Voy a trazarlo así, por ahora, así. Pues para que lo resuelvan ustedes. Entonces ahí tengo el eje BO en longitud real. ¿Sí? Entonces aquí tendría B aquí y O acá, en longitud real. Están en longitud real. ¿Sí? Paso la distancia de B, paso la distancia de O y tengo aquí BO. Si yo aquí veo el eje en longitud real, ¿sí? Aquí voy a ver la base como filo. ¿Por qué voy a ver la base aquí como filo? Porque estoy viendo la longitud real del eje BO. Y si yo veo la longitud real y me están diciendo que es un cono circular recto, entonces para ver la longitud real de esa línea, yo tengo que estar viendo la base en ese punto a 90 grados. Entonces aquí voy a ver la base del cono perpendicular a, al eje BO. ¿Sí? Entonces aquí en esta vista voy a ver el eje BO en longitud real, la base de filo. ¿Por qué? Porque es un cono circular recto. O sea, son como lo que me dice el problema. Y aquí en este punto es donde yo puedo medir el ángulo que va a formar la generatriz con la base. Entonces si ya tengo la base y tengo la generatriz, ya puedo definir hasta dónde va a ir la base acá, o sea, hasta qué punto va a ir la base acá. Entonces ya tengo este punto B que es fijo y pues la base sé que es perpendicular, entonces lo que tengo que hacer es medir 60 grados acá, ¿sí? O sea, si aquí forma 90, aquí 60, aquí debe haber 30, eso es como un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces aquí en la base va a formar 60 grados con la generatriz, o sea, aquí esta base va a formar 60 grados con una línea que yo puedo trazar acá, entonces 60 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, bueno, yo voy a trazar esta línea acá por ahora, así. ¿Sí? 60. 60. Esta línea está formando 60 acá. 60 grados. Acá. ¿Sí? 60. Aquí esta línea que acabo de trazar forma 60 grados con eso. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Pues coger su escuadra y trazar una paralela a esta desde este punto hasta que corte la base. Entonces ahí prolongamos. Entonces aquí va a estar, en ese punto de corte acá, ahí va a estar el cono. ¿Sí? Entonces mi base va a ser todo este más el otro pedazo. ¿Sí? O sea, esa es la forma como planteamos estos ejercicios acá. Siguiendo el enunciado, pues el enunciado nos dice si el cono es circular, recto, si es oblicuo, si es un cilindro oblicuo, si es un cilindro recto, si la base es circular o si la base es elíptica. Entonces, de acuerdo a que nos diga el enunciado, pues ya. Aquí, y tener claro unos conceptos de descriptiva. Conceptos de descriptiva, por ejemplo, de cómo hay una longitud real, cómo trazo un rumbo. Y una vez ya tengo aquí esta base definida, ¿qué debo hacer? Debo hacer una paralela a la base. ¿Para qué? Para encontrar. Si yo trazo una vista paralela a la base, lo que voy a encontrar es el tamaño real de esa base. Sí, bueno, ya tengo aquí por dónde va. Entonces aquí lo que debo hacer es trazar esta vista paralela a la base. ¿Para qué? Para encontrar aquí la base en longitud real. Entonces aquí yo tengo BO en longitud real, entonces aquí voy a tener BO como punto. Entonces aquí voy a tener como un centro. Yo lo voy a trazar sin medidas para que lo resolvamos después. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener aquí, digamos, un punto.
un punto, ese punto va a ser el punto, en este caso OB, porque primero está O. Con esta medida, ¿no? O sea, yo paso la medida de acá, la paso acá, que por tercera distancia. Entonces, tengo usted dónde está OB. ¿Qué más tengo acá? Bueno, yo sé, por ejemplo, que, bueno, por aquí va el eje BO. Venga, tracémoslo aquí. Bien. Va por acá. Bueno, ahí está, sin medida. OB. Y sé que aquí este punto está hasta acá, va hasta acá. Este es el punto máximo de la base. Entonces aquí ya tendría como un radio para trazar y con este centro, pues yo voy a trazar la base. Entonces esa sería la base como de mi cono circular recto. Y aquí empiezo a hacer las divisiones. Entonces aquí empiezo a dividir bueno, con la escuadra es más fácil, ¿no? Con la escuadra, por ejemplo, esta de ángulos. Empiezo a dividir mi círculo. Entonces puedo trazar un primer diámetro acá, ¿sí? Y con esa línea pues la pongo como guía para dividir el círculo en 12 partes, ¿sí? Entonces utilizo esta escuadra, perdón, para dividir el círculo. Entonces voy a marcar acá cada 30 grados. ¿Sí? Entonces voy a marcar 10, 20, 30. Aquí estaría 1. Y aquí estaría 10, 20, 30. Estaría el otro. Aquí 10, 20, 30. Y 10, 20, 30. ¿Para qué? Para trazar ahí los diámetros. Bueno, un poquito más derecho, que está más torcido. Bueno, ahí más o menos. Un poquito torcido, pero bueno. Sí, ahí dividimos eso y empezamos a devolvernos con las divisiones acá para construir el cono acá. Nos devolvemos acá y lo construimos acá. Y nos devolvemos acá y lo construimos acá. Este es como el procedimiento de este tipo de ejercicios. Entonces siempre nos van a dar unos elementos, nos van a dar en el enunciado para poder construir en este caso el cono.
generalmente lo vamos a tener que construir en una vista auxiliar y luego de esa vista auxiliar pues nos empezamos a volver a ver cómo está acá. Entonces, por ejemplo, este cono, ¿qué es la diferencia con el ejercicio que hicimos? Por ejemplo, este cono está, no está apoyado sobre el piso. Por ejemplo, aquí este es muy sencillo porque el cono está apoyado sobre el piso, pues entonces lo vamos a ver así en frontal, así en superior, y en las vistas auxiliares pues lo veríamos así. Aquí es al revés, aquí está como girado con respecto a la base, entonces tenemos que buscar una vista auxiliar donde podamos apoyar el cono, en este caso, sobre una superficie, y a partir de esa superficie pues nos devolvemos y lo construimos. El EBO, pero no sé si, qué raro que esté en ese papel hacia ese lado. No nos cabe, no nos cabe. Construir un cono circular recto si el rumbo de su eje BO es 45 grados. Sureste. Y el ángulo entre, sí, no, si sale para ese lado, no cabe en la hoja, porque la habrán hecho para ese lado. Construir un cono circular recto si el rumbo de su eje BO es 45 sureste. Sí, no cabría en la hoja, así como lo plantearon ahí en el dibujo. Sales para el otro lado. Pero bueno, no creo que esté mal planteado. Bueno, entonces, este es en sí el tema que vamos a ver estas clases, es la construcción de un cono, la construcción de un cilindro, la intersección o la sección cónica que produce el corte sobre un cono o la sección cilíndrica que produce sobre un cilindro. Básicamente ese es como el tema de cerrar el descriptiva. Después hay un tema que es de desarrollos. No es complejo, pero no sé si tendremos tiempo para verlo, pero igual lo explicaremos. De pronto no lo evaluaremos, pero sí como para que entiendan cuál es el proceso de desarrollo de una superficie de estas cilíndricas o de un poliedro, por ejemplo, o de un prisma o de una pirámide. Listo, entonces podemos dejar ahí hoy y hacen este ejercicio, intenten plantearlo, pues para la otra clase, a ver, pues sí, raro que esté para ese lado. A ver, ¿y cómo les da la figura acá? Bueno, con lo que vimos hoy, a ver si podemos hacerlo. Profe, Entonces, ¿puede sí, aceptar el dibujo que hizo anterior para tomarle captura? igual yo grabé todo, ahorita la subo para que no se me olvide subirla ahorita. Esto no queda así, eso parece una amiba y una amiba, ¿cómo es? Una amiba. Pero eso debe quedar bien hechecito, es que como no tomé las medidas bien, aquí debe quedar bien una elipse. Por la inclinación del plano de corte, aquí yo debo ver una elipse, pero sí me quedó como muy mal trazado, es que creo que pasé los puntos un poquito como sin media. Y entonces, pues sale para ese lado. Yo no veo que ese ejercicio esté mal planteado. Porque dice 45 sureste. 45 sureste es así. Tamaño real veo acá. Bueno, a menos que... No, pero sí, no puede ser. Que yo hiciera el ejercicio. Pues igual yo esta vista la puedo sacar para este lado, ¿no? Pero pues da lo mismo. O sea, yo puedo construir el círculo acá. Es exactamente igual. Pero no sé, claro, porque le hicieron el ejercicio para ese lado. Entonces, tratemos de plantear a ver cómo nos va. Y cómo les da el dibujo acá el cilindro pues lo revisamos el miércoles a ver. Recuerde que estos son ejercicios de trabajo en clase, pues tienen que estar ahí, al menos en la carpeta, ¿no? Que no estén como plancha, no importa, pero sí que esté el ejercicio
desarrollado ahí porque pues ese es el trabajo en clase que tiene nota, ¿no? Profe, Sí. el que hizo a principio de la clase también tenemos que subirlo. No, porque ese me lo inventé acá como para... No, es solo esto. Profe, qué pena preguntar esto, ese problemario en dónde lo subió. Está aquí en Teams. Es que como ese problemario tiene, entonces vamos a hacer materia de estudiante, vamos a crear otra unidad que se llame unidad 4. Ese se llama superficies. Bueno, sí, superficies. Y este problemario que está acá, lo voy a copiar también para allá. Porque pues este nos sirve para todo eso. Copiar. Y lo voy a poner en la 4. Entonces, acá, superficies, está este problemario. Es que ese problemario tiene varios módulos. Y ahí buscan, cuando abren el problemario, está en la página, bueno, es que se demora a cargar porque ese sí es grandecito. Buscan el módulo 4 y ahí está. Ejercicio 2. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Ya cargó. Está aquí en la página, bueno, no sé si está por páginas, pero cantidad de ejercicios tiene este programa. Dice, mire, este módulo 4, conoce cilindros, dice página 100. Problema 2. Después hacemos el 1. Debería tener ese orden primero. Primero este que es como el más sencillo. Bueno, entonces vemos el miércoles, a ver si ya les tengo las notas también. Revisamos notas. Hacemos el cuestionario. Lo hacemos el miércoles o el jueves, ¿no? Igual es como lo podemos hacer en 40 minutos para resolverlo. Entonces podemos hacer el miércoles o el jueves. Bueno, te vemos la otra semana. Chao. Hasta luego, profe. Profe.